avanzado tienen que tener cuidado porque es un poquito más difícil que lo que es la prueba, ¿ya? Son preguntas de análisis, están por sobre el nivel de lo que se pregunta en la prueba, entonces eso apunta a los alumnos que quieren sacar puntaje máximo. Y de repente, si usted, por ejemplo, quiere mejorar su velocidad, el taller avanzado no es lo mejor, ¿ya? El taller donde uno podría mejorar velocidad es ejercitación, porque ejercitación tiene que ver con eso, con una gran cantidad de ejercicio de un nivel medio, ¿ya? Y por lo tanto apuntan a objetivos diferentes, ¿ya? Por lo tanto, si su idea es mejorar en velocidad, ejercitación. Ahora, si usted no se maneja con los contenidos, definitivamente es el taller de reforzamiento, ¿ya? Si a usted le falta materia, ya concepto básico que todavía no se aprende, reforzamiento. Si usted solo necesita ejercitar y mejorar a lo mejor la rapidez, ejercitación. Y ahora si necesita sacar máximo, avanzado. Pero acuérdense que taller avanzado, siempre los ejercicios son un nivel más arriba de lo que es la prueba, ¿ya? Eso. Ya, chicos. A ver, nosotros en la clase pasada estábamos trabajando con ángulos y triángulos. Ahora, la pregunta es, ¿la gran mayoría habrá hecho la guía? ¿Hicieron la guía, chiquillos? Pónganme un dedito hacia arriba o hacia abajo para poder visualizar. ¿Hicieron la guía? Los demás, asumo que los que no me ponen ningún dedito porque no lo hicieron nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí la Javiera, bien Javiera, tú que trabajaste en tu guía, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la clase en dos partes. Primero voy a avanzar un poquito con los contenidos, vamos a ver el concepto de congruencia, ¿ya? Y después, la segunda parte de la clase, dudas, puede ser de la guía de planteamiento, si está un poquito atrasado, o de la guía de ángulos, si es que lo hicieron, ¿ya? Entonces vamos a partir ahora con contenidos y de ahí el resto de la clase para que trabajen en su guía, los que no la han hecho, la guía 10 de o para que me hagan consultas. ¿Ya? Comparto pantalla. Vamos a ver el concepto de congruencia hoy día. Bueno, en la clase anterior ya estuvimos viendo el concepto de triángulos, ya dijimos que era un polígono de 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos interiores, vimos los teoremas de los triángulos, ¿ya? Ahora vamos a ver un concepto nuevo que es el concepto de figuras congruentes, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de figuras congruentes, hablamos de figuras que tienen igual medida de lados y de ángulos. Entonces, estas figuras se van a ver iguales y son iguales, ¿ya? Ahora, en la prueba, las figuras no necesariamente están dibujadas iguales, ¿ya? Eso significa que a lo mejor dos figuras podrían ser congruentes y no verse tan iguales, ¿ya? Por lo tanto, es importante que no nos vamos a guiar por las figuras, nos vamos a guiar más por la definición, ¿ya? Entonces, esas figuras que ustedes ven ahí son aparentemente congruentes. Esas figuras azules ahí son trapecios, ¿ya? Esos trapecios son aparentemente congruentes. Esos triángulos se ven aparentemente congruentes. Esos rombos aparentemente congruentes, ¿ya? Esos trapecios aparentemente no congruentes, pero en apariencia, porque acuérdense que las imágenes en la prueba no necesariamente van a estar dibujadas a escala, ¿ya? Por lo tanto, es importante que no se fíen de lo que ustedes ven, sino de la definición, ¿ya? Y vamos a dar la definición formal, ¿ya? Entonces, no nos vamos a guiar por la imagen porque nuestra vista puede fallar. Dos figuras pueden verse en una primera instancia congruentes, pero tener una pequeña diferencia de tamaño y no ser congruentes, ¿ya? Y eso no lo vamos a notar, ni tampoco vamos a estar midiendo la figura en la prueba porque no es la idea, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con la definición. Así que mucha atención aquí. Dos triángulos son congruentes si y solo si existe una correspondencia entre sus vértices, de modo que cada par de lados y ángulos correspondientes sea congruente. Ya, vamos a ver esto. Fíjense en la notación, ¿eh? Miren, dice si triángulo ABC congruente, ese símbolo es el símbolo de congruencia, con el triángulo DF. Ya. Entonces, si estos triángulos son congruentes, primero los lados respectivamente son de igual medida. Mire lo que estoy marcando. El trazo AB tiene la misma medida que el trazo DE, el trazo BC la misma medida que el trazo FE,
el trazo AC la misma medida que el de F. Entonces, es muy importante que esto está escrito en orden, no está escrito al lote. Los matemáticos hicieron esta notación para que ustedes se dieran cuenta. Fíjese, el trazo AB tiene la misma medida que el de E. El trazo BC tiene la misma medida que el EF, ¿ya? Entonces, esto no está escrito al lote. Está muy importante que ustedes sigan esa notación. Fíjense que el trazo AC tiene la misma medida que el trazo de F. Entonces, esto es muy, muy relevante porque esa notación se respeta, ¿ya? Al pie de la letra. Siempre va a estar escrita en orden y además de que los lados respectivamente son iguales, los ángulos respectivamente tienen la misma medida. Y fíjense que eso también está escrito en orden. El ángulo en A tiene la misma medida que el ángulo en D. El ángulo en B, fíjese, la misma medida que el ángulo en E. Y el ángulo en C, la misma medida que el ángulo en F, ¿ya? Y esa información, ustedes la tienen que marcar en la figura. Entonces, cada vez que aparezca esa notación con ese símbolo, ya nosotros vamos a marcar 6 datos, porque nos están diciendo que los 3 lados respectivamente son iguales y que los 3 ángulos correspondientemente son iguales y los 3 ángulos correspondientemente de cada vértice son iguales. Ahora, cuando nosotros hablamos de triángulos congruentes, obviamente tenemos 3 lados respectivamente iguales y 3 ángulos correspondientemente iguales. Ojo, esta definición también aplica para otros polígonos, es decir, para cuadriláteros. Si nosotros tenemos 2 cuadriláteros congruentes, es porque sus 4 lados respectivamente van a ser iguales y sus 4 ángulos respectivamente van a ser iguales, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta que esta definición que estoy dando para los triángulos es para polígonos en general, para pentágonos, para hexágonos, ¿ya? Ahora, esa información, acuérdense, siempre estarla marcando en la figura. Miren, muchos alumnos me dicen, profe, pero es que ahí se ve clarito cuáles son los lados que son iguales y los ángulos que son iguales, pero no siempre se va a ver muy claro. Entonces es importante que se guíen por la notación. Por ejemplo, aquí me dicen, estos triángulos, me preguntan, ¿cuáles son? Si yo les digo que son congruentes, pero no les doy la notación. Les digo, miren, ese triángulo DEF es congruente con el triángulo IQPR, pero yo no les doy la notación. Entonces ustedes no pueden saber cuáles son los lados que son iguales. Uno, por ejemplo, al ojo podría decir, a ver, este lado se parece a ese, pero eso es al ojo y yo me puedo equivocar. Por lo tanto, es muy importante que ustedes se guíen por la definición y por la notación. Déjenme borrar eso. Entonces, si a mí me dan la notación, ahora yo puedo decir cuáles son los lados correspondientes. Es decir, el trazo, fíjese, en el orden en que están escritos, ¿ya? El trazo DE es congruente con el trazo PQ, solo por el orden en que están escritos, ¿ya? Y eso lo tengo que ir marcando en la figura. El trazo EF es congruente con QR, y eso lo voy marcando en la figura. El trazo DF es congruente con PR, y lo voy marcando en la figura. Entonces, primero marco los 3 lados, y después marco los ángulos. Entonces, el ángulo en D, solo por el orden en que aparecen escritos, ¿ya? Es congruente con el ángulo en P, y lo voy marcando. El ángulo en E es congruente con el ángulo en Q, y lo voy marcando. El ángulo en F es congruente con el ángulo en R, y lo marco. Y uso letras del alfabeto griego, ¿ya? Entonces, no solo digo, ese ángulo igual con ese ángulo igual con ese, y ese ángulo igual con ese. No. Además, yo lo voy marcando con letras, porque no tengo idea cuáles son sus medidas. Entonces, cuando uno no conoce las medidas, pone letras, le pone incógnitas, le puede poner X, le puede poner Y, le puede poner Z, pero habitualmente se usan letras del alfabeto griego. Por lo tanto, la información siempre se marca en la figura, porque ustedes están muy acostumbrados a leer, estos triángulos son congruentes, pero no le marcan requete contra nada a la figura. Tienen que estar acostumbrados a marcar la información en la figura, ¿ya? Seguimos. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Seguimos. Tenemos aquí
ejercicios del libro, todos estos ejercicios son ejercicios del libro, que están, algunos lo pueden tener ya a lo mejor en papel, otros lo descargan digital, o sea, no lo pueden descargar, pero está en digital en la página del PREP, ¿ya? Dice, los triángulos ABC y PQR de la figura adjunta son escalenos. Acuérdense que los triángulos escalenos tienen todos sus lados distintos y todos sus ángulos interiores distintos. Dice que el triángulo ABC es congruente con el PQR, entonces esa información es vital. ¿Qué tengo que hacer antes de empezar a contestar? Para saber si esas proposiciones son verdaderas o falsas, ¿qué hago? Marco. El trazo AB tiene la misma medida que el trazo PQ. El trazo BC tiene la misma medida que el QR. Y el trazo AC la misma medida que el PR. Y marco esa información y los tres lados son distintos porque me están diciendo que los triángulos son escalenos. Y después marco los ángulos. El ángulo del vértice A tiene la misma medida que el ángulo del vértice P, ¿ya? Bueno, vamos a poner alfa, beta y gamma y después marcamos los mismos ángulos respectivamente en el otro triángulo. Fíjese, alfa, porque el ángulo del vértice A tiene la misma medida que el ángulo del vértice P, el ángulo del vértice B, la misma medida que el ángulo del vértice Q, y lo mismo pasa con el vértice R con respecto al vértice C, ¿ya? Y una vez que tenemos toda esa información marcada, ahora vamos a contestar. El trazo AB tiene la misma medida que el trazo PQ, por supuesto. El trazo AC con el trazo RQ, el trazo AC con el trazo RQ no tienen la misma medida. El trazo BC tiene la misma medida que QR, verdadero, y el ángulo ACB, fíjese, el ángulo ACB, que sería gamma, tiene la misma medida que PRQ, que también sería gamma. Por lo tanto, siempre marcando la información en la figura, ¿ya? Seguimos. Dice, en la figura adjunta, el triángulo ABC es congruente con el TSU. Esa notación la vamos a marcar en la figura y después marcamos que el ángulo CAB mide 50 grados y que el ángulo TSU mide 60. Entonces, vamos a ver, marcamos, ya. Entonces, tenemos aquí que el ángulo CAB, vamos a marcar primero el ángulo, CAB mide 50, ya, y que el TSU en el otro triángulo mide 60. Ahora, importante tener en cuenta, el ángulo en A tiene la misma medida que el ángulo en T por la notación, por lo tanto aquí yo tengo que marcar que se mide 50. El ángulo en B tiene la misma medida que el ángulo en S, ya, por lo tanto tenemos que marcar que esos dos ángulos son iguales. Y luego 50 más 60 son 110. Para llegar a los 180, inevitablemente el tercer ángulo mide 70 y por lo tanto el ángulo en U tiene que tener la misma medida. Ahí estamos. Luego marcamos la medida de los trazos, que tienen que ser respectivamente iguales. Sabemos que el trazo AB tiene la misma medida que el trazo DS, ya el trazo BC la misma medida que el SU y el AC la misma medida que el TU. Toda esa información en la figura. Luego empiezo a contestar. Entonces, me preguntan si el ángulo TSU mide 70 grados, claramente eso es verdadero. El trazo AC, que mide en este caso A, me preguntan si es menor que el TU, y claramente no puede ser menor porque son iguales. Después me preguntan si el triángulo STU es escaleno, por supuesto, porque tiene todos sus ángulos interiores distintos. Y cuando los triángulos tienen los tres ángulos interiores distintos, debe tener sus tres lados distintos. Listo. Entonces, todos estos ejercicios apuntan ¿a qué? A que ustedes aprendan a marcar la información de la congruencia en la figura, ¿ok? Que eso se acostumbre, no que uno lea eso y diga, ah, los triángulos son iguales. No, hay que marcar esos 6 datos en la figura. Ya, seguimos. Dice, en la figura, el triángulo ABD es congruente con el CBD. Entonces, lo primero que yo hago es tomar esa información y marcar esos datos en la figura y después vamos viendo cuáles de ellas son verdaderas. Entonces, marcamos, fíjese, el trazo AP tiene que tener la misma medida que el trazo CD, según la anotación. Yo lo marco, le pongo letras, ya, porque además ustedes no van a tener color. Yo aquí lo hago con colores, pero ustedes en la prueba están con lápiz grafito, por lo tanto, tienen que ponerle letras, ¿ya? Luego, el trazo AD
tiene la misma medida que el CB, y luego el trazo BD claramente es un trazo que comparten. Fíjese, BD y DB es el mismo trazo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los lados y ahora vamos a marcar los ángulos. Entonces, fíjese, el ángulo en el vértice A debe tener la misma medida que el ángulo en el vértice C. El ángulo en el vértice B de este triángulo tiene que tener la misma medida que el ángulo en el vértice D del otro. Y luego el ángulo en el vértice D de este, que le vamos a llamar gamma, tiene que tener la misma medida que el ángulo en el vértice B del otro. Entonces, ahí tenemos lista nuestra información y ahora podemos contestar lo que nos están preguntando. Entonces, los 6 datos marcados en la figura y comenzamos. Nos preguntan si AD es paralelo con BC. Ya, primera cosa, uno habitualmente dice, bueno, el trazo AD se ve paralelo con BC, se ve. Eso es en apariencia. Yo les decía que ustedes no se pueden guiar por la apariencia. Si ustedes van a decir que dos líneas son paralelas, no puede ser porque uno las ve paralelas y parecieran paralelas. La apariencia no vale aquí. Usted tiene que dar un argumento. Aquí el trazo AD es paralelo con BC porque se cumple la ley Z. Por eso, fíjense que en esta ley Z, este ángulo con S son iguales. Esos son ángulos alternos internos. Por lo tanto, la única posibilidad de que esos ángulos sean iguales es que el trazo AD sea paralelo con BC, porque si no fueran paralelos, esos ángulos no podrían ser iguales. Por lo tanto, ese es el argumento, no es la intuición. Recuerden que los ejercicios de suficiencia de datos, por sobre todo esos ejercicios, cuando son de geometría, cuidado, porque la figura los puede confundir un poco, ¿ya? Entonces, siempre dar un argumento, ¿ya? Luego, vamos a borrar aquí para que se vea bien. Me preguntan si AB es paralelo con DC. Se ven paralelas, pero mi argumento para decir que son paralelas es ley Z. Este ángulo es igual que ese, ¿ya? Ahora, me preguntan si BD es bisectriz, o sea, me están preguntando si este rayo o este segmento divide el ángulo ABC en dos ángulos de igual medida. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo certeza de que el ángulo se ven de partida distintos, pero yo no puedo decir que porque se vean distintos no es bisectriz. Yo en el fondo no puedo decir que esto es bisectriz porque no tengo claro si el ángulo beta es igual al ángulo gamma. Si yo pudiera asegurar que esos ángulos son iguales, entonces yo podría decir que es bisectriz, ¿ya? Por lo tanto, nos quedamos con 1 y 2 verdaderas. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ojo, porque fíjense que se van sumando todos los elementos que hemos visto en clases anteriores, los ángulos entre paralelas, ley Z, ley M, ley F, ley C, todo lo que hemos visto, la clasificación de los triángulos, las propiedades de los triángulos, todo eso lo vamos a seguir utilizando. Entonces acuérdense que esto siempre es una suma de contenidos, ¿ya? Por eso es tan importante que hagan la guía de ángulos para que después cuando tengan que hacer la guía de congruencia no vayan arrastrando por problemas, ¿ya? Seguimos. Tenemos aquí dos triángulos, me están asegurando que son congruentes. Entonces, antes de partir, yo digo, bien, vamos a marcar toda esa información en la figura. Es decir, el ángulo en A tiene la misma medida que el ángulo en el vértice P, ¿ya? Ahí yo lo estoy marcando con colores. Ustedes le pueden poner una marquita, le pueden hacer una rayita, algo así, para que vea que son iguales. Luego, el ángulo en B, la misma medida que el ángulo en R. El ángulo en C, la misma medida que el ángulo en Q. Entonces, ahí nos preguntan cuál es la medida del ángulo PQR. Fíjese que no nos preguntan por los lados, así que en este caso no es tan necesario marcar los lados, pero cuando uno está partiendo no sería malo marcarlo. Por ejemplo, el trazo AB tiene la misma medida que el trazo PR, ¿ya? El trazo BC tiene la misma medida que el trazo RQ, ¿ya? Y el trazo AC, la vamos a llamar C, tiene la misma medida que el trazo PQ. Entonces, los lados en este caso no es tan relevante marcarnos porque nos están preguntando por la medida de los ángulos, ¿ya? Pero de todas maneras no es malo marcar. Entonces, opción 1, chiquillos, para resolver este ejercicio. Me están preguntando por la medida del ángulo PQR, ¿ya? Para poder determinar la medida del ángulo PQR, fíjense que este es el ángulo PQR.
yo necesito saber el valor de X. Por lo tanto, en eso me tengo que enfocar. Una vez que yo ya determine el valor de X, lo reemplazo y estamos listos. Entonces, tengo varias formas de hacerlo, no solo una. Por ejemplo, puedo decir que la suma de los ángulos interiores de este triángulo suman 180. Eso es una opción. Entonces, aquí planteamos una ecuación, sumamos los ángulos interiores, tenemos ahí 2x más x, que es 3x, ahí 10 más 80 más 15 me va a dar 105, y despejamos. 105 al otro lado resta, divido por 3 y tengo el valor de x. Ahora reemplazo aquí, porque me están preguntando cuánto mide PQR, que mide 2x menos 10. Entonces vamos a reemplazar ahí y nos va a dar 2 por 25, que es 50, menos 10, 40. Esa es una opción. Ahora, otra opción, porque siempre en los ejercicios hay muchas maneras de enfrentar el ejercicio, no solo una. Entonces, la otra opción es decir, por ejemplo, que este ángulo que mide x más 15 tiene la misma medida que este ángulo que mide 2x menos 10. Entonces, planteamos esa igualdad. También es válido. Usted despeja, agrupa todo lo que tiene x a un lado, lo que no tiene x al otro, tiene el valor de x y luego lo reemplaza y tiene la medida del ángulo. Por lo tanto, tienen ahí varias opciones, pero lo más importante es visualizar la información en la figura, marcar los ángulos, marcar los lados y luego establecer la relación de igualdad. ¿Todo bien? Sí, profe. Profe. Seguimos. Ya. Ahora, hasta el momento nosotros hemos trabajado con triángulos donde nos decían que los triángulos eran congruentes. Van a haber muchos ejercicios donde no nos van a decir que los triángulos son congruentes y nosotros nos tenemos que dar cuenta de eso. Para eso están los postulados de congruencia. Los postulados de congruencia nos permiten identificar dos triángulos que son congruentes con poca información. Es decir, no vamos a tener que demostrar que los tres lados son iguales y que los tres ángulos respectivamente son iguales para poder decir que son congruentes. El primer postulado es el postulado ALA, que significa ALA, ángulo, lado, ángulo. Es decir, dos triángulos son congruentes cuando comparten ángulo, lado y ángulo. Fíjense, esos dos ángulos que comparten se apoyan sobre el mismo lado, ya son ángulos adyacentes a ese lado. Entonces, ese es el postulado ángulo, lado, ángulo. Cuando los triángulos comparten ángulo, lado, ángulo, podemos decir inmediatamente que son congruentes y por esa razón ese ángulo va a ser igual con ese, ¿ya? Y tres lados respectivamente van a ser además iguales, o sea, este trazo va a ser igual a ese y ese trazo igual a ese, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta que los postulados de congruencia nos ayudan a identificar triángulos congruentes. Entonces si yo veo dos triángulos que comparten ángulo, lado, ángulo, inmediatamente son congruentes. Lado, lado, lado. Este teorema dice que dos triángulos son congruentes si comparten respectivamente los tres lados iguales. Lado, lado, lado. ¿Ya? Luego, bueno, ya a partir de eso, si tienen los tres lados iguales, tienen los tres ángulos correspondientemente congruentes. Es decir, ese ángulo igual con ese, ¿ya? Este ángulo igual con ese y este ángulo igual con ese. Entonces es bueno que marquen esa información. Una vez que uno ya se da cuenta que los triángulos son congruentes, ustedes tienen que marcar el resto de la información en la figura, ¿ya? Luego, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes cuando comparten lado, ángulo, lado. Fíjese, dos lados de igual medida respectivamente y el ángulo comprendido entre ellos de igual medida. Eso es lado, ángulo, lado, ¿ya? Y por último, el cuarto teorema o postulado de congruencia es lado, lado, ángulo mayor. Ya, ojo, lado, lado, ángulo mayor. Así se lee. No es lado, lado, ángulo. Es lado, lado y el ángulo que se opone al mayor de los lados. Entonces, fíjese, este es el que más les cuesta. Ahí vamos a ver varios ejemplos. Ahí tenemos lado, comparten ese lado, pero además yo tengo que saber que de estos dos lados que comparten, tengo que saber cuál es el mayor. Aquí me están diciendo que C es mayor que B, ¿ya? Entonces tengo que tener dos lados, saber cuál de los dos lados es el mayor y además el ángulo que se opone al mayor de los lados tiene que ser de igual medida. Eso es lado, lado, ángulo mayor.
¿ya? Entonces, este generalmente es el que más les cuesta identificar porque lo ocupan menos o lo han ocupado menos que los otros, ¿ya? Entonces vamos a repasar este postulado, el lado ángulo mayor. Fíjese, estos dos triángulos que tenemos aquí comparten lado, fíjese, comparten ese lado, ¿ya? Y además, el ángulo que se opone al mayor de esos dos lados es de igual medida, ¿ya? Eso es lado, ángulo mayor, ¿ya? Ahora, supongamos que ustedes no conocen este ángulo. No conocen. Si tienen, por ejemplo, esa información, que un lado mide 7 y el otro mide 12, no tienen nada, no pueden decir que son congruentes, porque tienen solo dos lados iguales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera este ángulo que les digo que mide 10 grados, por ejemplo, este? Eso sería lado, y el ángulo que se opone al menor. Lado, ángulo menor, no me sirve para decir que son congruentes, es lado, ángulo mayor, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo voy a usar este teorema necesito conocer dos lados y saber que el que se opone al mayor de los lados, el ángulo que se opone al mayor de los lados, es de igual medida, ¿ya? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, fíjese que tenemos lado, fíjese, comparte lado, y comparten ángulo. El tema es el siguiente, muchos alumnos me dicen, profe, esos triángulos son congruentes por lado, ángulo mayor, porque ese es el mayor lado y se opone al mayor ángulo. Pero resulta que aquí ustedes están trabajando con letras. ¿Ustedes saben qué lado es mayor aquí con certeza? Se ve, en apariencia se ve como que este lado fuera el mayor, pero es solo una apariencia, ¿ya? Por lo tanto, con esta información que a mí me están dando, yo lo único que sé es que comparten lado y ángulo, pero no sé si es el lado, ángulo mayor, porque a mayor lado se pone mayor ángulo, pero yo aquí no sé cuál es el mayor de los lados, por lo tanto aquí falta información. Ahora, si a mí me dijeran que A es mayor que B, ahí podríamos decir que son congruentes por lado, ángulo mayor. Pero si a mí no me dicen nada de cuál de los dos lados es el mayor, no puedo decir que son congruentes. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, a acordarse de esos teoremas, ¿ya? Porque los vamos a utilizar. Mire, dice, ¿cuáles de las siguientes parejas de triángulos es o son siempre congruentes? ¿Ya? Entonces, acuérdense que los teoremas son lado, ángulo, lado, ángulo, ángulo y lado, ángulo mayor. Fíjense que para decir que los triángulos son congruentes, siempre hay por lo menos un lado involucrado. O sea, uno tiene que saber que por lo menos comparten un lado, que es en el criterio ángulo, ángulo. No existe ningún teorema que diga ángulo, ángulo. Eso es de semejanza y lo vamos a usar más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En la primera pareja de triángulos, claramente comparten los ángulos, pero no comparten ningún lado. Esa primera pareja de triángulos que ustedes ven ahí, cuyos ángulos son 60, 100 y 20, no podemos asegurar que son congruentes porque no existe el postulado ángulo, ángulo. Esos triángulos más adelante les vamos a llamar triángulos semejantes, pero eso es otra cosa, ¿ya? Lo vamos a ver después. Esa segunda pareja de triángulos, chiquillos, podemos decir que son congruentes. ¿Y cuál sería el postulado? Lado, ángulo mayor. Lado mayor, muy bien. Javiera, ¿me vas a preguntar algo? Sí, no, quiero decir lo mismo que mi compañero. Ok, lado, ángulo mayor, muy bien. ¿Y en el tercero qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que comparten ángulo, lado, Ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien. Eso es. Criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que nosotros identifiquemos alguno de estos criterios en los triángulos,
Puede ser, a veces son congruentes por los triángulos, puede ser incluso congruentes por más de un criterio, pero con un criterio que usted encuentre y pueda decir que son congruentes, listo, vale para decir que son congruentes. Y es importante que siempre que ustedes digan que los triángulos son congruentes, me digan cuál es el criterio. No me digan, es que se ven parecidos. No, las apariencias aquí no me van. Ya no me pueden dar como argumento que se ven parecidos los triángulos para decir que son congruentes. Siempre uno de los criterios. Entonces, dice, en la figura adjunta, AB congruente con AD. El ángulo CAD congruente con el CAB. Acuérdense que congruente significa igual medida. ¿Qué criterio permite demostrar que el triángulo ABC es congruente con el ADC? Entonces vamos a marcar, estos trazos son de igual medida y además comparten ese ángulo. Dice que el ángulo CAD es congruente con el CAB. Entonces fíjese que esos triángulos que están ahí, el triángulo ABC con el triángulo ADC, son congruentes porque comparten ¿qué cosas, chiquillos? ¿Qué ven ustedes que comparten? Lado, ángulo y lado. Eso es, porque además comparten, por la posición en que están, comparten el trazo CA, por lo tanto comparten lado, ángulo, lado. Ahí sí, lado, ángulo, lado. Ese es el criterio que me permite asegurar que esos triángulos son congruentes. Y una vez que ustedes aseguran que los triángulos son congruentes, pueden decir que este trazo es igual a ese, que este ángulo es igual con ese, y que este ángulo de aquí es igual con ese. Entonces, acostúmbrense a marcar la información, porque a partir de que ustedes demuestren que son congruentes por algún postulado, entonces tiene derecho a marcar toda la información y eso los puede ayudar a seguir con el desarrollo del ejercicio, porque hay ejercicios que se basan en que ustedes marquen esa información para poder deducir otra información. ¿Ya? Por lo tanto, por ahora, ya vamos a decir que son congruentes, pero además ustedes tienen que acostumbrarse a marcar el resto de la información en la figura. ¿Ya? Seguimos. Dice, en la figura adjunta, RP perpendicular con el trazo TQ. Entonces vamos a marcar esa información. Ojo, fíjense en la anotación, vamos a poner ahí ángulos rectos, porque se cortan en 90 grados, ya marcando esa información en la figura. Después, RM congruente con MP. Fíjese, marcamos que estos trazos son de igual medida, con una letra, con un símbolo, ya, pero lo marcamos. Después dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? Ya. Entonces, vamos a partir aquí con la segunda afirmación. Nos preguntan una serie de triángulos si son congruentes o no. Acuérdense que para decir que son congruentes, ustedes tienen que marcar la información de la figura. Ahora, ponga atención aquí. Vamos a marcar este trazo, que es el trazo MQ, como A, y el trazo TM como B. Fíjense que el triángulo TMR con el triángulo TMP son congruentes. Uno dice, sí, son congruentes porque se ven iguales, pero ese no puede ser el argumento para ustedes, ¿ya? Se ven parecidos, pero uno tiene que decir que son congruentes porque comparten ¿qué cosa? ¿Cuál sería el postulado que nos permite decir que estos triángulos son congruentes? ¿Qué comparten? Ángulo, lado, ángulo. ¿Ángulo, lado, ángulo? Lado, lado, lado. Los tres lados. El ángulo lo comparten. Lado, ángulo, lado. A ver, espérense un poquito. Primero, lado, lado, lado. No puede ser porque yo todavía no sé si ese lado es igual a ese. Yo sé que comparten ese lado que mide C, comparten el lado que mide B y comparten un ángulo. Entonces, eso es lo que yo tengo claro, pero yo no puedo asumir que este trazo es igual que ese porque se ven iguales, porque no me lo están diciendo. Entonces, ¿cuál sería el criterio o el postulado para decir que TMR es congruente con el TMP? Lado, ángulo, Lado, lado. ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, súper importante, chiquillos. Cuidado con los que me dijeron lado, 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 porque los que me dijeron lado, lado, lado están asumiendo que ese lado es igual que ese. En ninguna parte me están diciendo que el trazo TR es igual a TP. No asuman cosas que no les están diciendo. Tampoco les están diciendo, por ejemplo, que este ángulo es igual a ese. ¿Ya? Entonces, una cosa lleva a la otra. Ahora que yo sé que estos triángulos son congruentes
por lado, ángulo, lado, porque comparten esos lados, comparten el ángulo de 90 y comparten el lado que mide B, ahí yo puedo decir que esos triángulos son congruentes. Y ahora que yo tengo certeza que son congruentes, le voy a marcar la información porque yo ahora por el postulado puedo decir que estos triángulos son congruentes. Entonces yo digo, ahora yo sé que el trazo TR es igual al TP. Y también sé que además de eso, comparten esos ángulos y ese ángulo. Pero porque lo hice como deducción de que el postulado me aseguraba que eran congruentes. ¿Se entiende? Sí, Entonces, una cosa es asumir información que no me están diciendo y otra cosa es deducirla, ¿ya? Ahora, vamos con el tercero. Me preguntan por el triángulo TMP y el QMR, ya. Lo primero que hacen los alumnos miran y dicen, no, pues no son congruentes, pues si se ve a la legua que no son iguales. No se guíe de la figura, ¿ya? Puede ser que no sean congruentes, pero usted tiene que asegurarlo por algún criterio, ¿ya? Entonces, el triángulo TMP con el QMR se ven distintos. Eso no implica necesariamente que no sean congruentes, porque acuérdense que eso es una apariencia, ¿ya? Usted tiene que dar un argumento. ¿Por qué esos triángulos no serían congruentes o sí serían congruentes? ¿Qué creen ustedes? Con argumentos. Si me van a decir que sí, díganme por qué. Si me van a decir que no, díganme por qué. porque tienen un lado diferente. Ya, pero tú me estás diciendo que tienen un lado diferente. ¿Eso es para decir que no son congruentes? No. Profe, son congruentes porque está la ley en Z. Ya, mira, ley Z. A ver, buena acotación. Ley Z. ¿Quién me habló de la ley Z? ¿El dealer? Sí, yo, profe. Ya, dealer, mira. Se ve como una Z, ¿cierto? Pero para ocupar la ley Z, teníamos que asegurarnos de que esa línea tenía que ser paralela con esa. ¿Y en alguna parte te hablan de paralelismo acá? No. Entonces tú no podías usar la ley Z a no ser que te dijeran que RQ es paralela con TP. ¿Entiendes? Sí. Muy bien, excelente. ¿Ven? Esas cosas son las cosas que van saliendo. Muy bien, todo por te digan. Entonces, uno aquí no puedo usar la ley Z porque no hay paralelismo o no me lo están asegurando. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común esos triángulos? Díganme, ¿qué tienen en común? ¿Son rectas perpendiculares? Comparten un ángulo, esos triángulos comparten ángulo de 90. ¿Qué más comparten? Un lado. Un lado. Pero solo comparten un lado y un ángulo. ¿Existe un postulado que diga lado-ángulo para decir que son congruentes? No. Ese es el detalle. Yo aquí la única información que tengo de esos triángulos es que comparten un lado y un ángulo. Por esa razón no puedo decir que son congruentes. ¿Se entiende? Falta información. Ni siquiera puedo decir que no son congruentes. A lo mejor lo son, pero no tengo la información para asegurarlo. Ese es el razonamiento. No es porque sí, ni porque me tincó, ni porque se ven diferentes. ¿Se entiende? Gracias. Luego, me preguntan si el triángulo TQR, fíjese, está pintado ahí de verde, TQR congruente con TQP. Y uno mira y dice, son parecidos, son congruentes. Ya, acuérdense que eso puede fallar, ¿ya? Si ustedes me van a decir que son congruentes, ¿cuál sería el postulado que lo asegura? Lado. Lado, espérense un poquito. A ver, voy a usar aquí más colores y un poquito más gruesa la línea. A ver, yo hasta el momento sé que comparten este lado TR, que comparten voy a usar otro color acá, comparten este trazo
pero en ninguna parte me dice que S es igual con S. En ninguna parte me dice que RQ igual a PM. Entonces yo hasta el momento tengo dos lados iguales. ¿Lo ven? ¿Qué más comparten? El ángulo. El ángulo, excelente. Entonces, déjenme cambiar el lápiz aquí. Además, comparten este ángulo. Entonces, podemos decir que esos triángulos son congruentes. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo y lado. Eso es, ¿ya? Por lo tanto, es lado, ángulo, lado. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, por favor, usen la deducción, la información, no la intuición. No la intuición. Entonces, si ustedes van a decir que los triángulos son congruentes, hay un postulado que usted tiene que anotar ahí y decir, es congruente, son congruentes por esto. Una vez que usted aseguró que son congruentes, le marca toda la información en la figura. Marca los ángulos, marca los lados iguales, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber distinguir entre una información que solo es una apariencia a otra que estoy absolutamente seguro porque lo puedo deducir. ¿Ok? Ya. Acá, último ejemplo, y con esto terminamos para que me hagan preguntas de las líneas. Entonces, dice, en la figura adjunta, el triángulo FAR es congruente con el EAR. Y los puntos R, A y B son colineales, ¿ya? R, A y B colineales, o sea, están sobre la misma línea recta, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? Ya, primero, si nos dan esta información, lo primero que yo hago es marcar esa información en la figura. Ya, lo estoy pintando ahí de colores, eso se supone que esos triángulos son exactamente iguales. Por lo tanto, en mi cabeza yo no solamente voy a decir que son iguales, sino que voy a marcar los lados que son iguales. Ese trazo AE igual al FA, los marco. El trazo AR coincide, por lo tanto obviamente lo comparten. Y además el ángulo en el vértice F tiene la misma medida que el ángulo en el vértice E, ya el ángulo en el vértice A tiene la misma medida que el ángulo en el vértice A del otro, ya, y el ángulo en el vértice R también, la misma medida. Entonces, marcar los ángulos. Ya marcamos los ángulos, marcamos los lados y ahora podemos empezar a trabajar. Nos preguntan si el trazo RA es bisectriz del ángulo FRE. Este es el ángulo FRE. Claramente estos ángulos son de igual medida. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque yo marqué la información que me estaban dando en el encabezado. Por lo tanto, absolutamente verdadero. Y eso es por la congruencia de los triángulos, ¿ya? No porque se vean parecidos, es por la congruencia. Después, el triángulo RAE, me preguntan por este, ¿ah? El triángulo RAE, si es un triángulo isósceles. Entonces, pareciera como isósceles, porque uno podría decir, mira, este lado se ve como parecido a ese. Pero para que un triángulo sea isósceles, yo tengo que estar segura que los dos lados son iguales, o que tiene dos ángulos basales iguales, cosa que aquí no tengo. Por lo tanto, no puedo asegurar que ese triángulo es isósceles porque pareciera isósceles. Falta información, no lo puedo asegurar, ¿ok? Y luego, el triángulo FBA, me preguntan si es congruente con el EBA. Fíjense que este triángulo FBA con el EBA se ven parecidos, ¿cierto? Se ven como congruentes, pero no lo voy a asegurar porque sí, lo voy a asegurar por un postulado. Entonces yo digo, a ver, en primera instancia, este triángulo FBA comparte un lado, ¿ya? Eso es lo primero que yo veo, y además comparten este lado que estoy marcando aquí, o sea, ya tenemos dos lados iguales, pero necesito asegurar que comparten otro lado o otro ángulo. Puede ser lado, 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 ángulo, lado. ¿Qué pasa? Primera cosa, estos dos ángulos que estoy marcando aquí, gamma y epsilon, ¿cuánto suman? 80. 80. Por lo tanto,
tienen que sumar 180, por lo tanto, de manera inevitable, este ángulo que está aquí tiene que ser epsilon también, porque es lo que le falta, es el suplemento de gamma. Acuérdense que el suplemento es lo que falta para llegar a 180. O sea, estos dos ángulos tienen que ser iguales porque son el suplemento de gamma, ¿ya? Por lo tanto, tienen que ser iguales. Y a partir de eso, yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes porque comparten ¿qué cosa? Comparten lado, ángulo y el lado AB. Por lo tanto, son congruentes por lado, ángulo, lado. Entonces, si van a decir que son congruentes, siempre anoten el postulado. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Llegamos hasta ahí. Próxima clase continuamos. Todavía nos falta ahí varias cosas porque todavía hay varios ejercicios que tenemos que trabajar. Y también faltan los elementos secundarios del triángulo. La próxima clase vamos a trabajar con altura, bisectriz, simetral, transversal de gravedad, mediana y todas sus propiedades. Así que ojo con la próxima clase, que ahí vamos con harta información, harta definición también. Por eso es bueno, chiquillos, que vayan haciendo fichas de resumen, porque esta parte de la materia viene con mucho teorema, mucha definición. Entonces, por ejemplo, si usted no sabe lo que es una transversal de gravedad, vamos a estar en problemas. Si usted no sabe lo que es una mediana, vamos a estar en problemas. Entonces, vienen muchas definiciones y cada definición viene con sus respectivas propiedades, ¿ya? Entonces, vamos a ver elementos singulares, o sea, elementos secundarios, puntos singulares, ¿ya? Todo eso lo tienen que tener claro. Entonces, de ahora en adelante, sobre todo geometría, chiquillos, que con la experiencia que tengo yo, es el talón de Aquiles. Ustedes generalmente en geometría vienen con muchos baches, mucho colegio que no vio geometría, ¿ya? Por lo tanto, es importante que vayan haciendo fichas, que ustedes vayan realizando sus propias fichas de resumen, porque en internet uno pone resumen de geometría y hay cientos de miles de millones, pero el resumen que hace uno es el resumen más importante porque es lo que uno no sabe, dónde están sus debilidades. En el resumen no tiene que ir todo, porque lo que yo me sé no tengo por qué ponerlo en el resumen. Ponga aquellas cosas que usted está aprendiendo, que las acaba de ver, que son novedosas para usted, algún teorema que usted no se sepa, la ley Z, la ley M. Todas esas cosas tienen que ir anotándolas, cosa de que sean elementos que ustedes después puedan revisar ya antes de un control, un resumen, una leída rápida y refresque la memoria, ¿ya? Entonces es importante, chiquillos, el manejo de los conceptos, ¿ya? Entonces yo los invito a estar estudiando todos los días un ratito, no se cree que es una tortura de toda una tarde, no, pues de una hora todos los días, hágase un día repaso materia, al otro día hago ejercicio, pero tienen que establecer un orden de eso, ya tienen que acostumbrarse a organizar su tiempo. Porque si ustedes no organizan el tiempo, se les va cualquier cosa y después en septiembre, como el clásico, les viene el ataque a todos, chiquillos. Miren, ya estamos casi a mediados de año, estamos en junio, chiquillos. Julio vienen las vacaciones. No se van a dar ni cuenta cuando yo les voy a decir, chiquillos, estamos en septiembre. Y ya cuando estamos en septiembre ya estamos al final. Y ahí les viene el urgimiento a todos, ¿no? Y ahí viene la avalancha de consulta y empiezan a hacer toda la guía. Háganlo con calma, porque el cerebro necesita tiempo para procesar información. No por nada uno está en el colegio 12 años, porque uno para poder adquirir los contenidos necesita tiempo, necesita ejercitación, necesita trabajo, ¿ya? Por lo tanto, la gente que hace su guía, que hace la jornada, mantiene su cabecita activa, ¿ya? Por eso es importante que hagan todos los ejercicios que nosotros les dejamos de tarea. Entonces, a mí me da pena de repente un control donde de 30 alumnos lo resuelven 15. Eso significa que el resto no sé si no le interesa o no tiene la conciencia de lo importante que es resolver todos los ejercicios, ¿ya? Aprovechen, tienen tanta información disponible, úsenla, ¿ya? Entonces, si tienen, bueno, voy a pasar la lista y si tienen dudas, les dejo la palabra después de que pase la lista para que